Cordial saludo, mi nombre es Bellanisa Pertus Borja. El día de hoy, junto con mis compañeras Ana Ramos Sabino y Sara Luz Solís Clímaco, venimos a presentarles una actividad del curso de literatura infantil bajo la temática Función educativa de la literatura infantil en la educación. A continuación les voy a exponer las seis funciones de la literatura infantil. Comenzamos por la función terapéutica. Dentro de esta función nos permite trabajar diferentes dificultades psicológicas en los niños, como cuáles: el maltrato infantil, el abuso infantil, la violencia, doméstica, desplazamiento forzado, conductas y además de esto el duelo. ¿Cómo podemos trabajar el duelo en los niños? Mediante el cuento Yo siempre te querré de Han Willem, de la editorial Juventud, por medio de la cual dentro de este cuento un niño pierde a su perrita y empieza a vivir ese duelo y se enseña cómo superarlo por medio de este cuento. Además de esto, se le deja la enseñanza a los niños que hay que valorar a las personas mientras las tengamos con vida. En la función axiológica se promueve la enseñanza de los valores bajo los códigos de conducta en la sociedad, que le permite al niño identificar la diferencia entre el bien y el mal. Un ejemplo de esto es el cuento de Patito Feo, por medio del cual se le enseña al niño valores como el respeto hacia los demás y el amor propio. En cuanto a la función sociocultural, se le permite comprender cómo funciona el mundo desde las diferentes perspectivas, por ejemplo, política, religión, economía, geografía, entendiendo que pese a todas estas diferencias, todos los seres humanos somos totalmente diferentes y debemos aceptarnos con todas estas diferencias. En cuanto a la función literaria, permite comprender la forma en la que se estructuran los textos, iniciando por los géneros, las figuras y la tipología. La función lúdica es aquella que se enseña a través del juego. ¿De qué manera? Pues bien, se le puede leer un cuento al niño y posteriormente personificarlo, bien sea con títeres o a través de la caracterización de estos personajes. Un ejemplo de esto es cuando hacemos el dramatizado de Caperucita Roja o Juguemos en el Bosque, entre otros. La función didáctica es aquella que se enseña bajo temáticas específicas, por ejemplo, el área de matemáticas, español, naturales, por medio del cual se le puede enseñar a los niños los números, la escritura, clasificación de los animales, las células, entre otros. En cuanto a la estructura de los cuentos infantiles, es importante mencionar que ellos pertenecen al género narrativo, por medio del cual se relatan hechos o sucesos que pueden pasar en la vida real. En este caso, se relata el cuento del pingüino y el canguro. Todo cuento infantil consta de una introducción, que es aquella donde contextualizamos al lector sobre cómo inicia nuestro cuento, por ejemplo, en dónde está ubicado, de dónde son los personajes, quiénes son los personajes. El nudo es donde se evidencia el problema de ese cuento y el desenlace, la resolución de ese problema. Aquí tenemos el cuento, como se lo había dicho, del pingüino y el canguro, quien en su introducción cuenta que había una vez un canguro que era un auténtico campeón de las carreras, pero al que el éxito se lo había vuelto vanidoso y burlón, se burlaba de todo el mundo y mucho más de un pobre pingüino, porque le decía que no podía correr porque era súper lento. El encargado de las carreras era el señor Zorro, quien convocó una carrera entre el canguro y el pingüino. El canguro, al escuchar esto, se burló súper del pingüino porque sabía que le iba a ganar con mucha ventaja. El día de la carrera, el señor Zorro los acompañó hasta la cima de la montaña para llegar al punto de partida. Dentro del nudo, llegaron a ese punto de partida y se llevaron la sorpresa de que era un lago que estaba enlodado. Cuando dieron la señal de inicio, el pingüino, súper emocionado porque sabía que él podía nadar muy bien,
pasó súper rápido ese obstáculo. En cambio, el canguro lo hizo apenas con mucho esfuerzo y quedó muy agotado. El canguro, viendo de todas las burlas que había llevado a ese pingüino, pensó que el pingüino haría lo mismo, pero en el desenlace nos cuenta que el pingüino le dio una gran lección, puesto que había aprendido de todas sus burlas y decidió enseñarle a nadar. Finalmente todos disfrutaron de ese rico baño. A continuación, mis compañeras. Hola, como podemos seguir en el siguiente texto va valor educativo del cuento. Esto trata de la historia que suele ser una ilustración para cada uno de los niños en la literatura, tanto en el texto oral como escrito. En el primer punto tenemos el nuevo aprendizaje está inspirado e unificado. 2. Introducir y desarrollar nuestras unidades pedagógicas con cada uno de los niños. Entre más pedagógico sea la actividad, es mucho mejor, porque así los niños se emocionan más a realizar cada actividad. Como tercer punto tenemos apoyar el desarrollo evolutivo del niño en los niveles lingüísticos, cognitivos, social y emocional. Como cuarto punto tenemos trabajar la expresión y afectar cada uno de sus procesos, ya sea con cuentos, leyendas, que van de cada uno de nosotros. Podemos explicarlos, ¿cómo? Por nuestros ancestros, por nuestros abuelos, por nuestras abuelas, por nuestros padres, para que así ellos retengan mucho mejor cada actividad, retengan mucho mejor todo lo que tenga que ver con la literatura, ya sea oral y escrita, para que así su historia en nuestras aulas puedan tener un mejor manejo y puedan ser felices realizando cada actividad de esta. A continuación los dejo con mi otra compañera, Sara Solís. Bueno, entonces, continuando con nuestro tema, como pudimos ver en el apartado anterior, el cuento puede ser efectivo y atractivo si sabemos utilizarlo y elegirlo sabiamente. Teniendo en cuenta los rasgos psicoevolutivos del niño al que va dirigido, nos beneficiará de varias maneras, incluso como una herramienta para la globalización en base para nuestra educación. Una forma de hacer felices a los niños y una forma de inspirar a los niños pequeños sería la siguiente. Primero, que escoger un libro, que el libro sea atractivo para los niños. Ese libro debe de tener imágenes, colores llamativos, para que el niño sienta gusto, se enamore de la lectura. El segundo criterio sería, tendría que ser tener en cuenta la edad de los niños. Según la edad, así debe de variar los libros de cuentos orales, ya sea y escritos, ¿ya? Que tengan más colores, más imágenes que letra. Y lo tercero, el tercer criterio sería la fabulación y la imaginación. O sea, que estos cuentos lleven al niño a imaginar, ¿sí? A imaginar que él es el protagonista, imaginar que ese cuento es real. ¿Para qué? O sea, para que ellos se encuentren, se enamoren, se empapen de lo que están leyendo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Chao, chao.